El tema de hoy, hermanos, es la palabra de Dios. Este tema, hermanos, está basado en la revista El Alba, en su versión en inglés, que es una versión mensual. Recordemos que la versión en español es bimestral, pero la versión en inglés es mensual y estaba pues previsto ese estudio para el día 4 de agosto del año pasado. Pero el tema pues es muy interesante. Entonces, pues el tema es el que vamos a estar analizando y posiblemente vamos a analizar algunas revistas ya de algún tiempo que tenían algunos comentarios muy interesantes. Tenemos, hermanos, una lectura base para esta consideración. La lectura base es primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, no es cierto, capítulo 2, versículo 1 al 20. Es primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 20. Dice lo siguiente la palabra de nuestro Dios en primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 20. Dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues aun habiendo padecido antes y siendo afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien fuimos afectuosos entre vosotros como la que cría con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensible nos condujimos con vosotros los que creísteis. Así como también sabéis de modo que exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos. Y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creísteis, porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido vosotros las mismas cosas que los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús, de Cristo Jesús en su venida? Porque vosotros sois gloria y gozo. Eso es lo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 20. El texto clave, hermanos, porque hay un texto en el que vamos a centrarnos de toda la lectura, el texto clave o el texto pues de ese estudio, nuestro texto clave es primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice, por lo cual nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros,
La recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creísteis. Esto nos dice la Biblia en su versión Reina Valera 2009 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, hermanos, pues en nuestro texto clave, hermanos, ese texto clave, hermanos, ofrece pues un aliento, ofrece palabras de aliento para el pueblo de Dios. Es un aliento oportuno en estos momentos. En nuestra época llena de dudas, muchas iglesias que se están llenando de dudas, cristianos que empiezan a dudar de la palabra de Dios, que son alimentados también por prejuicios seculares y actitudes que generalmente son desdeñosas hacia la religión. Bueno, pues la Biblia se erige como un faro y un refugio para los devotos seguidores de Cristo. Es nuestra lámpara en los pies para poder caminar en las tinieblas del mundo. Al parecer, los que ridiculizan a la Biblia no han considerado su mensaje con cuidado. Son personas que, pues, realmente tal vez no se han dado la oportunidad de entender las escrituras. Recordemos algo, hay personas que no van a entender el mensaje porque no han sido llamados y Dios no les permite pues abrir su mente para poder entender el evangelio, pero quienes ya tienen esta invitación, hay algunos que están cerrando la puerta, que no permiten que la Biblia se explique a sí misma, no consideran con cuidado su mensaje, simplemente dan una lectura rápida que no tiene pues mucho, pues no tienen nada de interesante porque no lo están haciendo de forma correcta. Entonces, muchas personas solamente leen la Biblia, pero leer la Biblia pues no es la gran cosa, o sea, leerla no es estudiarla. Y el hecho de no estudiar, no saber cómo estudiarla, pues esto también les hace que su mensaje pase desapercibido, lo leen, pero no lo entienden. Entonces, sí es importante estudiar la Biblia, no solo leerla, y entender que también leer publicaciones religiosas no es leer la Biblia. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Claro está, hermanos, y sí quiero hacer el hincapié, los estudiantes de la Biblia tenemos también nuestros propios materiales didácticos. Tenemos, por ejemplo, los 6 tomos de estudios en las Escrituras, Sombras del Tabernáculo, tenemos el Fotodrama de la Creación, que son libros muy valiosos, entre muchas otras ayudas que se han generado a través de pues ya casi 150 años de esta religión. Sin embargo, ninguno de ellos sustituye a la Biblia y tenemos la obligación, cada uno de nosotros, de asegurarnos de que lo que digan todos estos libros, esos folletos, pues realmente sea la palabra de Dios. Entonces, muchas personas, hermanos, pues no se dan la oportunidad de considerar con cuidado el mensaje de la Biblia. Entonces, pues pasa desapercibido su mensaje por no darse esta oportunidad y están perdiendo el llamado celestial, están perdiendo el alto llamado al cual Dios nos ha convocado, están perdiendo su lugar y su corona en el reino de Cristo, pero esto es porque no nos estamos dando esa oportunidad de entender. Entonces hay que hacer una introspección si realmente nosotros estamos dejando que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. En un acto, hermanos, de pues hacer... Estoy leyendo, hermanos, la revista en inglés, entonces hay algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un dicho en inglés que dice, algunos en un acto de tirar al bebé con el agua de la bañera, o sea, de pues tirar el agua, pero también tirar lo importante, que es lo que quiere decir ese dicho, pues muchos involuntariamente, hermanos, muchos cristianos, lamentablemente, porque no es gente mundana, son cristianos de varias iglesias, pues rechazan involuntariamente la palabra de Dios al rechazar el dogma de la iglesia. Por eso dice el dicho, ¿no? Al tirar el agua de la bañera, pues tiran el agua de la bañera con todo y bebé. O sea, no son capaces algunas personas de hacer a un lado lo importante y de otro lado pues lo que nos sirve, ¿no? Solamente quedarse con lo que sirve. Hay personas, lamentablemente cristianos, que terminan rechazando la palabra de Dios porque quieren rechazar el dogma de una iglesia. Entonces, si uno quiere rechazar el dogma de una iglesia, pues bueno, es normal, pues ni modo, son cosas que suceden, esperemos no pase en nuestras filas, pero pues si sucede, pues es respetable. Solamente que pues hay que aprender, hermanos, a diferenciar el dogma de una iglesia que tal vez puede que no esté correcto, pero hay que separarla de la palabra pura de Dios. O sea, si una iglesia se equivoca, tiene que ser totalmente atribuible el error a esa iglesia y a que está haciendo... pues, bueno, son hombres, ¿no? Al final de cuentas, la iglesia lo componemos hombres y mujeres, pues imperfectos. Entonces, todo error se le tiene que encimar a los miembros de la iglesia, o sea, la iglesia local, pero jamás a la palabra de Dios. La palabra de Dios es exacta. Entonces,
hay que saber también, pues entender esa parte, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, pues es la palabra de Dios. No podemos ser cristianos y no creer en la Biblia. Entonces, hay que hacer un lado siempre que el dogma cristiano puede estar erróneo, pero la palabra de Dios no. Tal vez es una mala interpretación de ese sistema religioso, pero la palabra de Dios es pura y exacta. La palabra de hombres, pues claro, puede tener errores, ¿no? Como lo hemos vivido a lo largo de muchos años, ¿no? Todas las iglesias hemos tenido errores, pero siempre son atribuibles a nosotros, no a la palabra de Dios. Observamos, por ejemplo, hermanos, un principio expresado por el propio apóstol Pablo en el libro a los Romanos, donde se observa que solo porque algunos judíos no aceptaron el evangelio, pues eso no significó que su incredulidad pues anulara el mensaje de Dios. Digo, si ellos no querían creer, pues bueno, ese es su problema, pero eso no significa que el mensaje de Dios fuera erróneo. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Si algunos tal vez no creyeron, su incredulidad, hermanos, no anulará la fidelidad de Dios, ¿no? Lo que Él diga se va a cumplir. Claro que podemos equivocarnos, como les comentaba. Que nunca sea esta situación entre nosotros. Como dice la Escritura, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, para que seáis justificados en vuestras propias palabras y prevalezcáis cuando seáis juzgados. Entonces, hermanos, como dice Romanos 3:3-4, pues se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado como un mentiroso. De hecho, aunque todo hombre, hermanos, llegue a resultar mentiroso, tiene que descubrirse siempre, hermanos, que Dios es veraz. Entonces, el hombre puede equivocarse indudablemente. Los cristianos podemos equivocarnos al presentar la palabra de Dios. Pues bueno, quisiéramos que nos sucediera, hermanos, pero no lo podemos asegurar. Muchas cosas pueden influir, pero pues aquí su servidor pues también se puede equivocar, ¿no? Y es algo que yo les he platicado, o sea, no soy infalible. Yo presento estudios bíblicos que ustedes también tienen que confirmar con la palabra de Dios si es verdad o no, pero el hecho de que yo me pueda equivocar también significa que usted se puede equivocar. Y claro que nos hemos equivocado todos. O sea, posiblemente en este canal, como en cualquier otro canal o página de internet religiosa, pues sí, se presenta lo mejor que se puede la palabra de Dios, pero claro que sí, hermanos, y sin lugar a dudas, todos tenemos algún error por ahí. Entonces, pues como dice la Escritura, sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Entonces, dejemos, hermanos, que la palabra de Dios nos guíe, porque pues los hombres nos podemos equivocar. Entonces, hay que llevar por eso, hermanos, a las personas a los pies de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin Él. Y no a los pies de una religión o de un pastor o de un sistema religioso, porque pues eso no salva. Lo único que salva es la fe en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues obviamente, hermanos, es algo importante aprender a escuchar, pero también confirmar si lo que se está diciendo es la palabra de Dios. En nuestra lección, hermanos, el apóstol Pablo alaba a los cristianos de Tesalónica por entender y aceptar lo que eran sus escritos y enseñanzas como palabra de Dios. No, pues las torpes, tal vez pues sin sentido, invenciones de hombres. Este hecho, hermanos, es atestiguado también por otro apóstol. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro en su segunda epístola señala lo siguiente. Vamos a leer, hermanos, segunda de Pedro capítulo 3, 15-16. Repito, hermanos, ayúdenme con su lectura de este texto. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15-16, que dice lo siguiente. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuraron de vosotros como malhechores sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, hermanos, tanto Pedro pues como Pablo pues mencionan que la escritura es muy importante. Recordemos, hermanos, santificad al Señor nuestro Dios en sus corazones, santifíquenlo, hermanos. Siempre deben de estar preparados para responder con mansedumbre, hermanos, y repito, mansedumbre y reverencia a cada uno de aquellos que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Qué interesante, y hay que detenernos en eso, estar preparados, pero ¿cómo? Dios debe de darnos las herramientas para estar preparados. Tenemos primeramente y sin lugar a dudas la fe en Cristo Jesús.
No podemos entender la Escritura sin Jesús. No podemos ser cristianos sin Jesús. Si usted no acepta a Jesús como el único líder y como su único líder y salvador, no es apto para entender las Escrituras. Ha fallado como cristiano. Jesús es el medio, no ninguna religión. Claro está, hermanos, y no les voy a mentir, que creemos los estudiantes de la Biblia, esta religión que se llama así, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, creemos que a comparación de otras iglesias, pues tenemos el mensaje más claro de la verdad. Sería imposible, hermanos, que no lo creyéramos, porque si no, ¿qué hago aquí yo promoviendo la fe que tenemos nosotros como asociación religiosa? Obviamente es porque creo que aquí hay más verdades que en cualquier otro lugar, pero ese es un problema o algo que cada uno tiene que decidir, pero cada uno tiene que estar plenamente convencido de eso. Entonces, como dice el texto, hermanos, pues hay que santificar a Dios en nuestros corazones, pero dice estar pues listos para dar razón de su fe, ¿no? Aquellos que le pregunten. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, nosotros creemos, como les mencionaba, tener el mensaje más puro de la verdad, pero para eso tendremos que examinar pues lo que creemos como estudiantes de la Biblia, asegurarnos que sea verdad. Y si usted está en otra confesión, pues es lo mismo. Tendría que examinar si realmente lo que enseña su religión sí puede ser sostenido con la Biblia. Porque pues obviamente, habiendo tantos credos, claramente es correcto pensar que no todos son correctos, ¿no? Porque muchos se contradicen entre ellos. Entonces hay que entender primero el mensaje bíblico, entender que tenemos que estudiar la Biblia y responder, estar siempre preparados y responder con la Biblia. No con publicaciones religiosas, es con la Biblia, hermanos. Entonces, tenemos que estar siempre dispuestos, obviamente, a escuchar a aquellos que son nuestros detractores. ¿Qué tal si a lo mejor tienen razón y estamos equivocados? No habría otra forma de saber si estoy equivocado si no escucho. Y la segunda, pues eso me obliga a estar siempre preparado para defender mi fe. Y debo de hacerlo con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es todo para el cristiano, hermanos. Entonces hay que estar siempre preparados con estudio bíblico, responder con mansedumbre. Es bien importante, hermanos, que entendamos eso, porque veamos los comentarios de aquí o de estos videos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia o de otros canales de YouTube o publicaciones evangélicas, cristianas, de diferentes religiones, católicas inclusive, en redes sociales. Y no falta el que es cristiano de otra denominación y empieza a hablar con odio, amenazando a todos con el infierno. No, dice la Biblia que debemos de estar preparados para responder con mansedumbre y reverencia, o sea, con respeto, a aquellos que cuestionan nuestra fe. Entonces, pues hay que tener esos puntos muy, muy presentes, hermanos, que debemos de dar razón de nuestra fe, pero con mansedumbre y con reverencia a aquella persona que nos está interrogando, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados. Bueno, pues hay que tratar en lo máximo posible, hermanos, pues ser buenos cristianos. Claro está, hermanos, que pues a veces pues la carne caída, muchas circunstancias nos pueden impedir hacer las cosas, ¿no? Pero debemos de estar siempre alertas y pues de estar dispuestos a pedir perdón, resarcir los daños y corregir lo que hemos hecho tal vez mal, porque pues bueno, puede pasar. Pero tratemos, hermanos, en lo máximo posible de que pues nosotros seamos verdaderos cristianos y representantes de Cristo. Que nuestra conducta en lo relativo, hermanos, porque nunca va a ser perfecta, pero relativamente sea justa y correcta. Las Escrituras, hermanos, son sustentadores de la vida para el cristiano, ¿no? Son los que, la Escritura cristiana, toda la Escritura, la Biblia, son los que sostienen y nos dan vida como cristianos. Es importante, hermanos, que podamos leer Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11. Vamos a leer este libro, hermanos. Viene dentro de... Es muy corto realmente ese texto. Este libro de Amós es muy corto, hermanos. Se encuentra dentro de los profetas menores. Y es Amós capítulo 8, versículo número 11. Dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua. Perdón, dice, no hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces Jehová mandaría, hermanos, hambre de oír la palabra de Jehová, hambre. Hoy tenemos, hermanos, precisamente esta hambruna. La palabra de nuestro Dios, hermanos, ha entrado en una fase como de ¿cómo se diría? Como de desierto, donde ya no está la palabra de Dios
para todos, ¿no? O sea, hay hambre espiritual, ¿no? Mucha gente busca la palabra, pero no encuentra una palabra correcta de parte de Dios. Hay una hambre espiritual. Nuestro Señor Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios en Mateo 4:4. Entonces, hermanos, para que el cristiano pueda vivir, necesitamos alimentarnos de este pan que realmente tiene vida, ¿no? Que es la palabra de Dios, ese pan que dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Entonces, tenemos, hermanos, que tener muy presente eso. La vida depende de escuchar la palabra de Dios, lo que ha salido de su boca, y eso solo lo encontramos en la Biblia. No, bueno, sé que es confuso para algunos luego cuando digo eso, pero no en la religión, es en la Biblia, no en un pastor, es en la Biblia. Yo espero que encuentren palabra de Dios en ese canal, pero aún así cabe la posibilidad de muchas cosas. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Leamos y tengamos el hábito de escuchar la palabra de Dios todos los días leyendo las Escrituras. Pero habría hambruna, dice Amós, ¿no? Que habría hambruna de escuchar la palabra de nuestro Dios. Tal vez esta analogía puede informar nuestra comprensión más profunda de la oración modelo de Jesús, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego dice, danos el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, aquí, hermanos, pues no dudemos, hermanos, como cristianos, que a pesar de que mucha gente, pues, reza el Padre nuestro y pide el pan nuestro de cada día, pues mucha gente ha muerto de hambre espiritualmente a lo largo de muchos siglos. Entonces, el darnos el pan nuestro de cada día, si bien puede involucrar que Dios nos dé el pan como sustento para ese día, también puede significar, hermanos, que lo que espera Dios realmente, pues es que estemos pidiendo también ese pan espiritual de cada día, o sea, de oír la palabra de nuestro Dios todos los días. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, también simboliza la palabra de Dios de cada día, ¿no? Cómo escucharlo todos los días y que Él nos permita, sobre todo, entender su palabra, ¿no? No solamente es escuchar, porque seríamos oidores olvidadizos, sino también poner en práctica lo que Dios nos está enseñando a través de las Escrituras, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso sería lo más correcto y realmente sería pues pedir el pan, o sea, no solamente el pan físico, sino oír la palabra de Dios cada día, hermanos. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta este comentario. Una confirmación, hermanos, de la verdad de las Escrituras se ofrece en nuestro versículo clave. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo nos menciona lo siguiente. Más bien, Pablo observa lo siguiente en la palabra de Dios, también realiza su obra en vosotros los que creísteis. O sea, que Dios realiza su obra en aquellos que creen, hermanos, que eso es un punto importante. Nosotros, hermanos, tenemos que creer a la palabra de Dios. No solamente decir, ay, qué bonita es la palabra de Dios, sino realmente hacer algo al respecto. Es creer en la palabra de nuestro Dios. Eso es lo más importante, hermanos, creer, hacerla nuestra, valorar la palabra de Dios y pedir al Señor Jesús, a Jehová también, que sigamos oyendo la palabra de nuestro Dios. Los cristianos, hermanos, comprometidos, los cristianos consagrados que realmente sirven a Jesús con sincera devoción de corazón, son transformados por la palabra de Dios, pero tienen que ser de corazón para que haya una verdadera transformación en nuestras mentes a través de la palabra de Dios que nos va limpiando cual si fuera agua, pues de la porquería que traemos del mundo, ¿no? Del viejo hombre que muchos fuimos, de la vieja mujer que muchas hermanas fueron. Entonces es muy importante tener en cuenta ese punto. Muchos hermanos han dejado a un lado los caminos de odio, de mezquindad, de egoísmo que había en su pasado. En su pasado algunas veces ya lejano, otros no tan lejano. Y muchos hermanos también se han revestido del carácter de Jesucristo, llenos de amor, hermanos, de generosidad y de misericordia. Dice el Señor Jesús que por sus frutos serán reconocidos sus discípulos en Mateo 7 del 15 al 20. En Mateo 7 del 15 al 20 encontramos eso, que por los frutos serán reconocidos sus verdaderos discípulos, hermanos. Nuestro deseo, hermanos, como Asociación de los Estudiantes de la Biblia, para usted, querido escucha, es que la palabra de Dios realice su obra
en cada uno de ustedes los que creen en la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es muy importante, y en ese estudio pues hemos hablado un poco acerca de la palabra de Dios y cómo en este breve comentario podemos sacar muchos beneficios de escuchar la palabra de nuestro Dios. Agradezco, hermanos, pues que sigan en ese canal, que estén escuchando este podcast. Y dudas, comentarios, pueden mandarlos por WhatsApp al número que estamos viendo en pantalla, ya sea WhatsApp o Telegram, al más 52 1 72 98 10 38 12, al número más 52 1 72 98 10 38 12, que pueden ver en la pantalla. Ahí viene el número. Como les comentaba, pueden hacer sus comentarios por WhatsApp o por Telegram. Bueno, hermanos, pues si les ha servido el comentario, pueden compartirlo con otras personas para que se puedan beneficiar de estos breves estudios de la revista El Alba. Y pues bueno, hermanos, no los usen para atacar a los hermanos, siempre utilícenlos para edificar, no para destruir la fe de nadie. Agradezco todo el apoyo, hermanos. No había podido subir videos o podcast en ese canal debido a algunas situaciones personales difíciles que su servidor tuvo que atravesar, pero por gracia ya todo está un poco mejor. No les voy a decir que bien, pero ya estamos mejor. Entonces, hermanos, pues les agradezco. Pues no me queda más que despedirme, hermanos, pidiéndoles también que se suscriban al canal para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. El año pasado sí estuvo un poco más flojo de podcast, pero este año seguramente ya va a haber un poquito más. Ese es el objetivo, pero bueno, veamos qué Dios dice y cómo se van dando las cosas. Pero bueno, hermanos, pues muchas gracias y pues les deseo, hermanos, ya que apenas es el video que voy a subir de este año, les deseo un feliz año nuevo, un año lleno de bendiciones, hermanos, un año de bendición de parte de nuestro Dios. Y me despido ahora sí, hermanos, con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.